Es un honor darles la bienvenida a esta sesión del Cuarto Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Como en cada encuentro, buscamos fomentar el intercambio de ideas y la reflexión sobre temas clave para el desarrollo de proyectos públicos y sociales, fortaleciendo así este espacio de diálogo académico. Les acompaña su servidor Iván Santillán y me complace conducir este evento. Tenemos el privilegio de contar con la asistencia de la licenciada Anabel Calixto Delgado y las estudiantes de Economía Violeta Baitiare Vega Rojas y Abigail Pantaleón Gómez. A continuación daremos lectura a las semblanzas de nuestras ponentes con el objetivo de conocer más sobre su destacada trayectoria profesional y académica. Comenzamos con la semblanza de Violeta Baitiare Vega Rojas. Estudiante de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, actualmente se desempeña en el área de planeación dentro de una empresa de red logística enfocada en comercio electrónico, donde participa en el diseño de estrategias operativas y análisis de procesos. Paralelamente, imparte cursos de artesanías con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural y fortalecer el vínculo entre economía local y creatividad comunitaria. Su perfil combina pensamiento analítico, compromiso social y vocación por el trabajo colaborativo. Agradecemos a Violeta Baitiare Vega Rojas su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza de la licenciada Anabel Calixto Delgado. Es licenciada en Derecho con más de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico, tanto en el sector público como en la práctica privada. Actualmente cursa la licenciatura en Economía que le permite vincular la perspectiva legal con el análisis económico. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público Federal en la Procuraduría General de la República, subdirectora en el Instituto de Salud del Estado de México y directora de Mediación y Conciliación en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, donde impulsó foros jurídicos y capacitaciones pioneras en materia de régimen condominal, además de proponer reformas legislativas estatales. En el sector privado ejerce como abogada postulante con un historial destacado a lograr soluciones favorables en la totalidad de los asuntos representados. Su especialización abarca derecho penal, civil, mercantil, familiar, administrativo y régimen de propiedad en condominio, así como derechos humanos y responsabilidad patrimonial del Estado. Reconocida por su capacidad de gestión, innovación y resultados cuantificables, como la recuperación de recursos públicos y el fortalecimiento de la transparencia. Su trayectoria refleja un compromiso con la justicia, la eficiencia institucional y la mejora continua de los procesos legales. Agradecemos a la licenciada Anabel Calixto Delgado su valiosa participación. Continuamos ahora con la semblanza de Abigail Pantaleón Gómez. Estudiante de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, le apasiona comprender el entorno político y social del mundo, así como desarrollar estrategias innovadoras que impulsen el desarrollo económico global. Se distingue por su empatía y solidaridad hacia las personas y comunidades. Su deseo constante de aprender y superarse diariamente la motiva a buscar nuevas perspectivas y soluciones ante los desafíos económicos y sociales que enfrenta el mundo. Con su dedicación y pasión por la economía, aspira a contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible y equitativo de las sociedades. Su compromiso con la excelencia académica y su interés por generar un impacto positivo la convierten en una persona comprometida tanto en su crecimiento personal como en el bienestar colectivo. Agradecemos a Abigail Pantaleón Gómez su valiosa participación. Violeta Vega Rojas nos presentará su ponencia titulada Trayecto desgastante, el impacto psicosocial sobre el tráfico de la autopista México-Querétaro, enmarcado en el eje temático Ética en los proyectos de la ingeniería, industria y construcción. Estimada audiencia, los invitamos a colocar sus dudas y preguntas en la sección de comentarios. Sin más, cedo la palabra a Violeta Vega Rojas. Bueno, nosotros hablaremos sobre la autopista, como ya dieron en la introducción, hablar de la autopista México-Querétaro. Para nosotros, hablar de la autopista México-Querétaro es hablar de una obra que simboliza el desarrollo, la modernización y la conexión entre el centro del país y el norte del país. A través de la historia podemos entender cómo México pasó de caminos de terracería a una red carretera moderna
que impulsó la industria, el comercio y la movilidad. Yo les daré el contexto histórico de lo que ahora es lo que es la autopista México-Querétaro. Yo me basaré sobre publicaciones del Diario Oficial de la Federación, también así como de archivos históricos de la nación, donde se documentan las sesiones, las concesiones y las licitaciones de mantenimiento. Los orígenes de esta autopista se remontan de los años 30 y 40, donde México apenas comenzaba con caminos de terracería, donde viajar de la Ciudad de México a Querétaro les tomaba a las personas entre 6 y 8 horas. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue el que inició un plan carretero nacional, pero fue hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdés quien impulsó las primeras autopistas, siendo así que la autopista México-Querétaro fue concebida como parte del eje carretero 57, un corredor que se conectaría con la capital de la capital hacia la parte norte industrial del país. La obra comenzó a mediados de los años 50 y fue inaugurada oficialmente en 1958 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Esta fue una de las primeras autopistas de cuota de México y la administraba originalmente fue administrada por Caminos Federales. Al principio tenía una longitud original de 175,5 kilómetros, donde unía la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro. Esto representó una modernización significativa respecto a un antiguo camino que era totalmente de terracería. Esto redujo considerablemente la distancia a 40 kilómetros y se podían alcanzar velocidades hasta de 110 kilómetros por hora en ese momento, lo cual mejoró muchísimo el traslado y la seguridad para automovilistas y transportistas de carga. Un dato curioso de esta autopista es que en 1958 el peaje era apenas de 6 pesos por automóvil y los boletos decían Ruta al Progreso de Carga Nacional. Un dato curioso es que en 1958 el peaje era apenas de 6 pesos por automóvil y los boletos tenían una leyenda que decía Ruta del Progreso Nacional. Bueno, continuamos con la historia de esta autopista. Para ser exactos, el 28 de julio de 1966 se decretó la expropiación por causa de la utilidad pública para integrar el derecho de la vía, las ciudades de Querétaro, Celaya y León. El 20 de julio de 1976 se decretó la expropiación por causa de utilidad pública para las obras de construcción del entronque de Santa Mónica de las autopistas México-Querétaro. El 3 de noviembre se decretó la expropiación por causa de utilidad pública para las obras de construcción del entronque del Toreo de esta autopista. Y a finales de los 90, la autopista fue ampliada a 4 carriles y se modernizó con señalamientos y áreas de descanso. Esta autopista ha tenido mucha importancia económica y social, porque, bueno, en lo económico conecta con el corredor industrial del Bajío, con la Ciudad de México, que es una de las regiones que tiene el índice más alto del PIB del país. También facilita el transporte de las mercancías hacia San Luis Potosí, León, Aguascalientes y Monterrey. Eh, Cuando se inauguró esta autopista en 1958, estaba diseñada para, pues, una afluencia vehicular menor a lo que ahora es.
Ahora pues soporta una impresionante cantidad de tránsito diario, lo que es superior a los 100,000 vehículos diariamente. Eso en temporada regular. Y eso quiere decir que pues es una ruta de desarrollo que pues es una de las venas logísticas más saturadas y vitales del país. En lo social ha favorecido el crecimiento de los pueblos y municipios que rodean esta autopista, como Tepeji del Río, Jilotepec y San Juan del Río. También impulsó la migración laboral y el turismo hacia Querétaro. También ha enfrentado retos de saturación y seguridad, lo que explica por qué se dan constantes mantenimientos a esta autopista. Bueno, para cerrar mi intervención, pues solamente quiero resaltar la importancia de esta autopista, ya que no solo acortó distancias, sino se convirtió en una columna vertebral del corredor económico del Valle de México con el Bajío, así impulsando así la industria y el comercio. Desde entonces, cada decreto del Diario Oficial de la Federación sobre las expropiaciones, convenios de ampliación o reestructuración de Capufe han sido un capítulo más en la historia. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Esta vía fue diseñada a mediados del siglo XX y enfrenta hoy otros retos diferentes que jamás imaginarían cuando la inauguraron. Si antes hablábamos de velocidad y modernidad, hoy tenemos que hablar de saturación, gestión de aforos, que superan más de los 100,000 vehículos diarios y los desafíos logísticos para de ser una vía muy transitada del país. Dicho esto, pues pasamos al siguiente bloque con mi compañera Violeta. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio. Hoy quiero hablarles de una autopista que, más allá de ser una vía de comunicación, se ha convertido en un símbolo de contradicciones. Desarrollo económico por un lado y saturación, estrés e inseguridad por el otro. Sí, como comentaba Abigail, hablamos de la autopista México-Querétaro. Hoy no solo vamos a hablar de los 175 kilómetros que la recorren, sino del costo económico y humano de una de las arterias más críticas de México. Esta ruta es vital para el Bajío, como bien mencionaron. Se ha convertido en un cuello de botella que impacta directamente la productividad y la vida. Este tema se centra en la correlación directa entre el tráfico crónico de esta vía y el agotamiento mental, el desempleo y las pérdidas logísticas. En realidad estamos pagando un precio altísimo por la inmovilidad. Cada minuto atascado es una pérdida de valor económico. Veamos un poco el impacto laboral y el desempleo. El tráfico constante destruye la puntualidad. Tenemos testimonios sobre un aumento en la rotación de personal y despidos por llegadas tarde en empresas de la zona metropolitana de Querétaro y el Estado de México. El problema aquí no es la falta de disciplina, es la infraestructura. En un mes, un trabajador puede perder hasta 15 horas solo en el tráfico, haciendo insostenible su empleo. Esto genera un ciclo de inestabilidad laboral y aumenta los costos de reclutamiento para las empresas. Veamos un poquito sobre la logística y el transporte de mercancías. La México-Querétaro es un corredor logístico esencial. Las demoras aquí son pérdidas tangibles. Las mercancías no entregadas a tiempo se traducen en penalizaciones para las líneas transportistas. En este caso, pierden credibilidad, generan un estrés a los operadores de estas unidades, lo cual puede terminar en que los operadores se sientan tan frustrados, estresados por querer llegar a tiempo a la entrega de la mercancía, ya que de eso depende su trabajo, que pueden aumentar la velocidad
de la unidad del tráiler, Thornton en este caso, lo cual puede terminar en exceso de velocidad y en un accidente fatal. La baja tolerancia a la frustración por la congestión lleva a manifestación. La baja tolerancia a la frustración por la congestión lleva a la manifestación de ira al volante, comportamientos violentos, lo que refleja el deterioro de la salud mental de los conductores habituales de estas rutas. ¿Cuántas veces no hemos visto en el tráfico que tramos que regularmente nos hacíamos 15 minutos, en la actualidad puede ser de 1 hasta 2 horas? ¿Cuántas veces no hemos visto cómo los mismos conductores, al estar tan congestionados en el tráfico, si ven que el automóvil de enfrente se mueve solo 1 metro, quieren que ese metro se mueva al instante, y si no, comienzan a sonar las bocinas y comienza esta contaminación auditiva? Ahora veamos un poco del incremento en estos costos de operación. Un vehículo, al estar atascado tantas horas en el tráfico, genera un mayor consumo de combustible y el desgaste de sus unidades, vehículos particulares, transporte de carga. Un claro ejemplo que estamos viviendo actualmente en el Estado de México es un cambio a la tarifa al pasaje del transporte público, pasando de 12 pesos a 14 pesos. Esto está generando ansiedad y problemas económicos a los usuarios. Las líneas de transporte de pasajeros están sustentando este aumento en su tarifa por el alto consumo de combustible por pasar tantas horas en el tráfico. Se estima que son de 4 a 8 horas aproximadamente. Las condiciones de la autopista. Los baches están generando deterioro de las mismas. Ahora bien, todo este estrés y el agotamiento mental, este es el costo más difícil de cuantificar, porque es el más destructivo, el costo humano. Le podemos poner valor a una unidad de transporte, le podemos poner valor a las condiciones de la autopista, pero no podemos ponerle valor al estrés y al capital humano. El tráfico es un generador masivo de estrés crónico. Los habitantes de las grandes ciudades de aquí de México pierden en promedio 152 horas al año. Esto equivale a 6 días completos atrapados en el tráfico. Este tiempo no solo es improductivo, sino que elimina el tiempo que pueden dedicar a descanso, a ejercicio, a realizar actividades recreativas, ¿por qué no?, a la preparación de alimentos para el día siguiente para su familia. Los efectos del estrés son fatiga, ansiedad, una reducción de la concentración. Algunos expertos han identificado que la fatiga crónica y el estrés generado por el tráfico propician el desarrollo, como bien lo mencionaba, del estrés, ansiedad, presentando enojo, impotencia. También podemos afectar el trastorno del sueño por acostarse tarde y levantarse muy temprano, precisamente para no encontrar tráfico. ¿Vale? ¿Cuántos de nosotros no salimos con 2 o hasta 3 horas de anticipación para llegar a nuestros trabajos? Lo mismo pasa con la sociedad en general, y más las que viven en esta zona. Cerca de la autopista México-Querétaro tenemos mucha zona industrial, lo que conlleva que genera muchísimo empleo en este lado. Al tener la concentración del trabajo cerca de la autopista México-Querétaro, hace imposible su acceso para sus trabajadores. También hemos visto casos donde tiene un aumento de la presión arterial, lo que los hace propensos a problemas cardiovasculares. Un trabajador agotado mentalmente es menos productivo. Un trabajador que duerme de 4 a 6 horas no rinde lo que las empresas están solicitando, y lo cual hace que tengan menor calidad de vida. El estrés prolongado aumenta también el ausentismo laboral por problemas de salud, por migrañas, aumentos en la presión arterial. Esto disminuye la calidad de vida
y la calidad de su trabajo, ya que pueden cometer errores. De igual manera, hay mucha manufacturera alrededor de la autopista México-Querétaro. Ahora, imagínense tener un trabajador que llega cansado, frustrado de llevar tantas horas en el tráfico, que puede ocasionar algún accidente laboral. El estrés del tráfico es una epidemia que reduce el capital humano del país. Ahora bien, finalizando, me gustaría dejarles una pequeña reflexión en especie de pregunta. ¿Trabajamos para vivir? ¿Vivimos para trabajar? ¿O vivimos para transportarnos? Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Anabel. Muchas gracias, Abby, muchas gracias, Borle. Aprovecho el espacio para agradecer en nombre de mis compañeras y de el espacio que la Facultad de Estudios Superiores nos ha proporcionado para hablar de este tema que para nosotros es sumamente importante a niveles o en ámbitos que son económicos, ecológicos, jurídicos, laborales, de salud, y que engloba muchísimas problemáticas y que se tiene que abordar de una forma integral. Ya nos platicó Abby sobre todos estos antecedentes importantes que se buscaba que esta fuera una autopista muy moderna y que se movilizara los productos, las cargas, el transporte en menos tiempo, porque anteriormente pues se hacían de 6 a 8 horas tan solo para poderse trasladar de un lado a otro. Actualmente esta autopista, dadas las condiciones en las que se encuentra, si te va bien es 6 horas de camino, 8 horas o 12 horas, dependiendo del accidente o de las circunstancias que obliguen a mantener esta autopista cerrada, como manifestaciones, como nos decía ya también Violeta. Y qué importante es, imagínense, quiero hacer este énfasis en el que nos mencionaban que las personas, los automovilistas, pueden pasar 152 horas al año, que equivale a 6 días perdidos de tu vida, tan solo varado en ese lugar. Eso es en cuanto a automovilistas. Un estudio que publicó la UNAM en su Gaceta nos habla de que el 18% de los capitalinos reporta estrés durante sus traslados y esta cifra aumenta en un 35% en municipios conurbados. La carretera México-Querétaro fue identificada también como una de las más, en las que se dan más hurtos al transporte de carga en México durante el 2024, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Investigación, lo que obliga también a las empresas a incurrir en costos altísimos de seguros y de seguridad para evitar ser robados en esta autopista. Durante el 2018 y 2022 se registraron 1.036 accidentes, resultando en pérdidas materiales de más de 2.5 millones de dólares y 145 fallecidos en ese periodo. Es una cifra muy alta para ese nivel de fallecidos. No estamos hablando de accidentes, pero es una cifra importante en cuanto a capital humano y a personas o familiares o familias que se quedaron sin estos integrantes. El colapso es literal, donde ni siquiera las ambulancias tienen un acceso sencillo para atender estas emergencias. Todos los bloqueos carreteros pueden generar pérdidas de hasta 40 millones de pesos diarios por mercancías varadas. Según la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, esto también afecta utilidades y la capacidad de reinversión de las empresas. Es un tema económico bastante grave. Empresarios de la Cámara de Comercio de Querétaro reportaron retrasos de 8 a 12 horas en la entrega de mercancías en días de incidentes graves. Hablamos de un modelo que se llama Just in Time, donde la mercancía se debe entregar en cierto momento, en cierto horario o en citas programadas. Y derivado de todas estas eventualidades, muchas de las cargas no llegan en tiempo y forma. ¿Qué es lo que ocasiona?
que pues existan muchas sanciones. Las planificaciones logísticas están diseñadas generalmente para que se lleven horas, no para que este transporte se lleve en días, derivado de pues todas las mercancías que puedan tener, y si necesitan algún transporte especial, como son vacunas, medicamentos, alimentos o perecederos, pues esto es todavía más preocupante. Un retraso de 12 horas va a obligar a las empresas a sobreinventariarse, atando capital que podría usarse para innovar o crecer, el pago de sanciones o penas convencionales que se hayan estipulado en los contratos que firmaron. Para el caso de ser muy previsores estos empresarios y que dispongan llegar un día antes, pues no es una solución totalmente. Se evitan unas sanciones, inhabilitaciones si estos transportes son para el gobierno o penas convencionales, pero aumentan sus costos porque los obliga a pagar estadías de transportistas, seguridad de un día o más días para cuidar el cargamento, los obliga también a contratar seguros más altos, almacenaje posiblemente especializado de la carga o pensiones para los vehículos que son de carga. Esto genera costos altos e incluso pueden arriesgarse a comprometer o perder totalmente sus productos. Todo, vuelvo a repetir, depende también de las mercancías que llegan ahí. El tráfico no solo retrasa a los camiones, también, como ya lo dijo Violeta, afecta al trabajador que se mueve en un auto particular o en transporte público. Hay una pérdida anual de productividad de más de 2,000 millones de pesos. Imagínense todo ese dinero ocupado para otra cosa. Dinero que deja de circular en la economía local y que genera un círculo vicioso de estrés. Este crecimiento industrial que se ha dado también en Querétaro, el nearshoring, el aumento poblacional en los municipios aledaños o en el mismo estado de Querétaro, pues provoca que la vía esté todavía más saturada, utilizando una infraestructura que tiene más de 50 años de antigüedad, como ya nos platicó Abigail. Hace 50 años no preveían que pudiera estar colapsando derivado del aumento del tránsito en esta autopista. Entonces, ya es momento de buscar otras opciones y de buscar auxiliar o dar desfogue a esta importante arteria o buscar otro tipo de soluciones que nos permitan transitar de forma adecuada y sin provocar tanto estrés. Ahora, el estrés no solamente es para los trabajadores o los transportistas que con la finalidad de llegar temprano incluso podrían provocar un accidente. También es para los mismos empresarios, porque no saben si su carga va a llegar bien, si va a llegar a tiempo, de la responsabilidad que tienen de los trabajadores en caso de que ocurriera algún accidente. Entonces, aquí todo el mundo se está estresando. Según la OMS, México es líder mundial en estrés laboral. El 75% de los mexicanos sufren fatiga por estrés laboral. El caos en la autopista México-Querétaro es un detonador directo de este estrés, afectando directamente a gerentes, transportistas, personal administrativo, a los mismos pobladores que viven en una incertidumbre constante. El tráfico no es solo un problema de movilidad, es un problema de salud pública, es un problema ecológico, es un problema de seguridad del entorno y de seguridad laboral también. Pero bueno, ya que hemos dado todos estos datos importantes y que dimensionan la magnitud del problema que se está viviendo en la autopista México-Querétaro, también queremos ofertar algunas alternativas que consideramos que podrían ser viables y que también tiene que existir un cambio de mentalidad en la sociedad o en la población para que podamos ir disminuyendo estos problemas que a final de cuentas, como ya hemos dicho, se vuelve un círculo vicioso. Un estrés va a generar muchísimos problemas alrededor. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, en el área laboral, las empresas se pueden apegar a la norma oficial mexicana, conocida como NOM 035 STPS del 2018,
Esta fue emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde las empresas podrían identificar, las empresas en Querétaro, los transportistas o quienes se ocupen esta vía, sobre todo las empresas, podrían identificar los altos niveles de riesgo que padece el personal, si existe falta de equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y también les permitiría reducir el estrés laboral y el burnout que tienen mediante medidas preventivas y correctivas. Otra de las soluciones que observamos podría ser un teletrabajo y horarios escalonados. La Ley Federal del Trabajo, afortunadamente, en la reforma que hubo en el 2021, incluyó el derecho a la desconexión, incluyó algunas normas específicas sobre este trabajo remoto y la provisión de herramientas por parte del empleador para que no sea un costo innecesario o un costo que pegue demasiado a las familias, conseguir las herramientas necesarias para poder trabajar desde su casa o desde su hogar o consumir incluso electricidad u otros gastos que a lo mejor ellos no tendrían que realizar. Y nos ayuda a regular toda esta parte para que tampoco sea un problema para los trabajadores. Según Accenture, que es una empresa multinacional de origen irlandés especializada en consultoría estratégica, servicios tecnológicos y outsourcing, nos dice que el 83% de los empleados prefieren esquemas híbridos, es decir, que pudieran presentarse un porcentaje del día de la semana o de la jornada laboral semanal en las oficinas y otra de hacerlo desde su casa. ¿Cuáles son los beneficios de esta alternativa de teletrabajo u horarios escalonados? Bueno, pues los beneficios son la reducción de traslados, la mejora en la salud mental, mayor conciliación de la vida laboral y familiar, ahorro en el consumo del combustible y también un ahorro para aquellos que utilizan el transporte público, además de un mejor descanso, porque ya no tendrían que levantarse súper temprano. Hay gente que sale desde las 4 de la mañana de su casa y va llegando hasta las 11, 12 de la noche. Entonces, esto les permitiría un mejor descanso y también al mismo tiempo pues aprovechar ese tiempo necesario para poderlo dedicar a su trabajo y hacerlo con una mayor productividad, sin dejar de descuidar a su familia, que también es necesario pues tener esta convivencia. ¿Qué otra opción tenemos? El transporte compartido. En la zona metropolitana del Valle de México se movilizan más de 175 millones de pasajeros mensuales en transporte público según datos del INEGI. Unas alternativas son las aplicaciones en las que se comparten los vehículos, aplicaciones de movilidad y transporte colectivo que pueden reducir, imagínense, hasta el 30% de vehículos en circulación, según estudios de movilidad urbana que nos dicen que estas aplicaciones han auxiliado para que el tránsito en vías principales pues sea menor. Y si lo hacemos de forma escalonada o los horarios en las empresas pudieran hacerse de forma escalonada, también evitaríamos picos en el tránsito de esta autopista importante, evitando también accidentes y emisiones de contaminantes en un solo momento. Entonces también estaríamos ayudando ecológicamente. Otra de las alternativas es el denominado urbanismo táctico y ciudades. ¿Qué es el urbanismo táctico? Bueno, se trata de hacer mejoras en el entorno para disminuir la inseguridad. Estas mejoras en el entorno deben ser visibles, es decir, pintar las vías peatonales, los lugares donde están las vallas de contención, que existan luminarias, que pudieran existir lugares o más vallas de descanso. En la México Querétaro, si ustedes han transitado por ella, pues hay gasolinerías o hay lugares de descanso muy retirados entre sí y a veces es difícil poder pues encontrar un lugar siquiera para poder tomar agua, estirar las piernas o algo parecido, ¿no? Y más con el tráfico que se llega a acumular, pues hay muy pocos lugares que lo puedan auxiliar. Entonces, hacer estas mejoras, también hay estudios que nos dicen
que el ver un lugar bonito, iluminado o bien pintado, cuando menos limpio, nos va a ayudar a disminuir la inseguridad, los robos en esos lugares. Cambia la mentalidad de los pobladores y tratan de buscar conservar los espacios de una mejor manera y cuidarse entre sí. Hay intervenciones que se podrían hacer temporales de bajo costo y a lo mejor con participación ciudadana para mejorar estos espacios públicos. Eso también ayudaría a que la población se comprometa a cuidar más estos espacios, a lo mejor como lo hacen en algunas circunstancias, proporcionar los materiales, como por ejemplo la pintura, y que las personas pudieran realizar, o los pobladores pudieran hacer el pintado de los lugares que necesitan que sea más seguro. Cruces peatonales visibles, ciclovías, como mencioné, bahías de descanso. También tenemos en México casos de éxito. En la Ciudad de México, Guadalajara, Mérida y Hermosillo se implementaron cruces seguros, ciclovías, andadores, que pasaron de ser temporales a permanentes. En Hermosillo hubo un rediseño de intersecciones en las autopistas para reducir la velocidad vehicular y proteger a los peatones. A lo mejor aquí se podría, en la México-Querétaro, hacer un rediseño de intersecciones con la finalidad de desahogar tanto tránsito vehicular y auxiliar a los pobladores que estén cercanos, incluso para que puedan vender sus mercancías y hacer crecer la economía en estas poblaciones. ¿Cuál es el impacto social? Pues va a mejorar la percepción de seguridad, va a fomentar la convivencia y el sentido de comunidad y va a reducir el estrés asociado a este entorno humano y a estas consecuencias de la autopista. ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos podemos participar en consultas públicas, usar transportes alternativos, promover cambios desde comunidades, obviamente ocupar el tiempo que si el patrón les está dando la oportunidad de realizar teletrabajo o a lo mejor esquemas híbridos, pues ocuparlo verdaderamente y siendo productivos en ese espacio que se les está otorgando para evitar esos traslados estresantes. Las empresas pues pueden incentivar este teletrabajo, esos esquemas híbridos, implementar horarios escalonados, facilitar el transporte compartido para evitar este tipo de problemas que incluso ya llegan a ser estresantes con los patrones y entre empleados, ¿no? Porque estás llegando tarde, otra vez la autopista, no te creo, siempre es así, levántate más temprano, cosas como esas que a veces es imposible poder realizar derivado de estos incidentes que hay en la autopista y que ya son muy consecutivos y son más cercanos entre sí. El gobierno es muy importante que participe en este rediseño. Podría hacer inversiones en mejoras visibles de este entorno, invertir en infraestructura sostenible, regular el uso del automóvil, facilitar o fomentar el urbanismo táctico que mencionábamos y la participación ciudadana. Hay otros ejemplos a nivel internacional que transformaron la movilidad y que podríamos retomar también, obviamente adecuándolo a las verdaderas necesidades de esta autopista y de sus pobladores, de sus usuarios. Y tenemos entre ellos a los Países Bajos, donde hicieron carriles solares para bicicletas, ciudades de 10 minutos, donde no tienen que recorrer más tiempo, más que de 10 minutos en bicicleta, para que no fomenten el uso del vehículo. En Portugal hicieron una aplicación para mejorar la caminabilidad urbana y donde también informan cuáles son las ventajas o los lugares en los que se puede utilizar la bicicleta, donde a lo mejor pudieran hacer mejoras en las vías vehiculares, lugares o puentes peatonales, con la finalidad de asegurar la integridad tanto de los peatones como de los vehículos y reducir también el uso del vehículo o bien reducir la carga vehicular en las vías importantes. En España hicieron supermanzanas que reducen el tráfico y recuperan espacios públicos.
En Liverpool, en el Reino Unido, hicieron pavimentos permeables y ciclovías verdes. Estos pavimentos permeables les van a permitir que no se encharquen tanto y en el caso de la México-Querétaro, pues también es uno de los problemas muy grandes que hay cuando es época de lluvias. Hay prácticamente inundaciones de la propia autopista, muchísimos baches, lo que provoca también muchos accidentes. Muchos carros se llegan a frenar, cambiar de carril de forma intempestiva y eso también ocasiona muchos accidentes. Es una autopista que fue pensada para buscar la modernidad, la conexión comercial y el crecimiento económico, no solamente de un estado, sino de varios. Entonces, esta función ya no se está realizando y deberíamos buscar que se retomen algunas ideas para poder mejorar esta movilidad y que retome nuevamente ese objetivo, que de verdad se cumpla y que sea una vía importante, una arteria, para que pueda conducirse nuevamente la economía de estos lugares. Y pues también quisiera hacer un cierre reflexivo. Y si recuperamos todo ese tiempo perdido para vivir mejor, el tráfico nos ha robado muchísimas horas de vida, nos ha robado familiares, nos ha robado la salud, nos ha robado la tranquilidad, pero también creo que con una voluntad colectiva podemos transformar esas horas en tiempo de calidad, salud y comunidad. La movilidad no es solo desplazarse, es una forma de vivir. Muchas gracias. Agradecemos plenamente a nuestros ponentes del día de hoy su participación con este tema tan importante como lo es el tráfico en la autopista México-Querétaro. Procedemos a hacer unas preguntas. Si sabemos que el tráfico crónico deteriora la salud mental, ¿es ético que el Estado y las concesionarias sigan tratándolo solo como un problema vial y no como una emergencia humana? No, no es ético. Uno de los principales derechos humanos es tener este acceso a la salud, vivir sin estrés y tener un entorno laboral adecuado. Entonces, esta parte de la movilidad también considerado una parte de los derechos de las personas, el poder trasladarse de un lugar a otro, al menos en la República Mexicana, es un derecho importante. Entonces se le tiene que dar esa importancia o ese nivel de gravedad que ya está teniendo esta importante vía. Ok. En este momento voy a comentar un parrafito que me faltó y agrego otro par de preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a nuestros ponentes por su valiosa participación y por compartir sus aportes en este espacio de reflexión académica. A continuación se dará lectura a algunas preguntas de los asistentes. ¿Cómo podríamos enfrentar de manera efectiva el reto del tráfico en crecimiento, considerando que la población y la demanda de movilidad continúan aumentando? Tenemos muchas opciones. La aplicación a la norma oficial 035 del 2018. Tenemos la aplicación o el fomento del teletrabajo, sistemas híbridos, horarios escalonados y inversión en la infraestructura para poder evitar este tipo de cuellos de botella. Ok, de acuerdo. ¿Consideran ustedes que también es un problema para el tráfico en esta autopista, los problemas sociales? Hemos visto últimamente que muchas comunidades, al no verse escuchados por sus autoridades, bloquean la autopista y hacen toma de casetas, por mencionar algunas. Hola, ¿qué tal? Sí, respondiendo un poco su pregunta, es así. De hecho, la sociedad está tomando la caseta de Tepozotlán, que es una de las más cercanas a los trabajos industriales que tenemos de ese lado. La toman para manifestarse, ya sea por falta de agua, precisamente se manifiestan por el tráfico que hace esta misma autopista, generando mucho más tráfico.
¿vale? Depende cómo lo tome la sociedad. Tenemos también tema de violencia, desapariciones, o sea, todos estos factores generan en la sociedad muchísimo estrés y ansiedad que de hecho terminan hasta golpes en esta caseta. Entonces, es un tema que se debe de abordar de la mejor manera, que el gobierno, las empresas deben de tomar cartas en el asunto para poner un alto y atender los problemas sociales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, como bien comentas, que ya nuevamente tomaron la caseta o alguna vía alterna para que ya no haya flujo de unidades? De hecho, una queja constante que he visto en noticias es tema de las calles, el bacheo, las malas condiciones que hay en esta zona cerca de la caseta de Tepoztlán, porque pasa mucho transporte de carga. Entonces, eran pequeñas comunidades, pequeños pueblos que actualmente ahora fungen como grandes campos logísticos, como grandes empresas. Entonces, pues ya toda esta población se está viendo afectada, lo que recurre a que están desalojando esta zona. Como no quieren ser desalojados de este lugar, pues lo que hacen es manifestarse. ¿Vale? Manifiestan igual su derecho al agua, también tienen temas con este líquido vital. Las empresas de esta zona, de este corredor industrial, están tomando el líquido vital que anteriormente era para estas comunidades, las están dejando pues, sin este derecho. Entonces, es lo que conlleva estas manifestaciones. Muchas gracias. Ok. Ya por último, hace poco por parte del gobierno federal se anunciaron dos proyectos de trenes de pasajeros, como lo es el tren México-Pachuca y el tren México-Querétaro. ¿Consideran ustedes que sería una alternativa para resolver este problema en esa parte del país? Hola, sí, yo considero que sí es una buena alternativa, ya que reduciría bastante el uso del automóvil para algunas personas, porque pues en ciertos tramos, pues es más fácil usar un transporte público a buscar algún lugar de estacionamiento y parte de ello, pues funciona de que ya no van a usar su auto y va a haber menos afluencia en las casetas y va a fluir con, con mayor volatilidad. Sí, así es. Aquí, si me permiten complementar un poquito más sobre su pregunta, de este lado lo vemos perfectamente bien. Aún son proyectos que no se llevan a cabo, pero van a ayudar mucho, ya que en zonas como Querétaro o en Hidalgo, el México Pachuca, son zonas donde no hay mucha oportunidad laboral. Entonces, estas personas migran hacia la Ciudad de México, al Estado de México, en busca de mejores oportunidades. Entonces, estos proyectos van a ayudar muchísimo a tener mucha más fuerza laboral, mucho mejor reducción de traslado. De hecho, ahorita igual se tiene un proyecto, el tren suburbano. De igual manera, es un transporte que ayuda mucho al Estado de México para conectarse con la ciudad. Entonces, con estas otras dos vías alternas, se va a lograr muchísima menor afluencia de vehículos en esta autopista. Sí, de hecho, se considera que el tren ese suburbano que llega a Cuautitlán ahora llegará hasta Querétaro para poder ayudar en esta problemática que tenemos. Bueno, con esto damos por concluida la sesión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Centro de Actualización y Capacitación Profesional Los Galeana, el comité organizador y nuestros patrocinadores, le damos las gracias a Violeta Baitiare Vega Rojas, la licenciada Anabel Calixto Delgado y Abigail Pantaleón Gómez por su valiosa participación y a todos ustedes por su asistencia y les invitamos a que sigan el Congreso en nuestras diferentes redes sociales. Los esperamos en las siguientes actividades y buen día a todos.